tal? ¿Cómo están todos? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un programa en el cual vamos a recordar varios de los elementos que hemos estado usando. Recordemos que estamos trabajando en Java y Java es un lenguaje completamente orientado a objetos. Recordemos que estos objetos parten de tener clases, parten de tener objetos, métodos y atributos. Estos tres elementos que van a estar siendo de mucha utilidad para este proyecto especialmente. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, pues vamos a crear un proyecto en donde vamos a estar creando ventanas justamente como esta. Van a estar interactuando con otras ventanas que también vamos a estar construyendo. Vamos a crear nuestras operaciones básicas en un formulario que pudiera ser de esta manera, o bien si lo prefieren puede quedar de esta manera. Vamos a crear en total un proyecto con 5 ventanas. Esas 5 ventanas, la primera de ellas va a ser el formulario principal donde van a estar nuestros objetos y las 4 operaciones básicas que hemos estado manejando, como son suma, resta, multiplicación y división. Vamos a ver de igual manera algunos atributos que van a permitir personalizar un poco más mi formulario, colocar un título, colocar un icono y hacer un ejecutable al final del proyecto, que es el que estaremos entregando para esta sesión. Así es que manos a la obra, chicos. Bien, aquí tenemos el procedimiento. Entonces, como bien sabemos, lo primero que vamos a crear es un proyecto de tipo Java y dentro de la categoría Java Application. Lo que vamos a hacer después, una vez que tenemos ya nuestro proyecto, que en este caso yo lo llamado Forms, vamos a ubicar el contenido. Ya vimos que tenemos las librerías y los paquetes fuentes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar paquetes fuente o source package y vamos a dar botón derecho, New, y en New va a salir esta opción y vamos a seleccionar Java Package. Con esto estaremos creando un paquete de Java. Una vez que yo dé esta opción, va a aparecer esta ventana donde voy a establecer el nombre de mi formulario o del paquete en este caso. Es muy importante que tengamos a la mano, que tengamos bien presente esta ruta, porque en esta ruta se van a guardar varios de los archivos de los que vamos a estar haciendo uso en una siguiente etapa del proyecto. Entonces, en este caso, yo a este paquete le puse ejemplo forms. Recordemos que es un proyecto en donde van a estar interactuando varias ventanas. Una vez que ya tengo creado ese paquete, dentro del paquete que acabo de crear, que en este caso es ejemplo forms, voy a crear mi formulario. Voy a hacerlo de la misma manera, botón derecho, new, y en la siguiente ventana, JFrameForm. Con esto estaremos creando nuestro formulario vacío en modo de diseño. Aquí vamos a establecer de igual manera un nombre para ese formulario. Yo lo llamé principal, ¿ok? Continuando entonces con esta secuencia, vamos a crear lo que va a ser entonces justamente el formulario. Recordemos que en esta parte estoy viendo el formulario de diseño y para este primer formulario, que es el que va a contener la operación de suma, tendré el título, que lo agregamos con un label, el cuadro de texto, que es un text field, y el botón. Estos 3 elementos, como bien recordamos, están en esta barra de herramientas donde tengo mis elementos, ¿sale? Es muy importante que creemos los objetos y ubiquemos los nombres que va a tener cada uno de estos objetos. Ya creé aquí yo, para hacer más rápido el video, los formularios que van a tener la operación de división, multiplicación, resta y suma. Y el principal, que es el que les mostraba en la parte introductoria, donde están los 4 botones que van a estar llamando a cada uno de estos. El principal es este, aquí ya lo tengo en modo de diseño y lo que estaré haciendo es agregar el título de operaciones básicas y los 4 botones que va a contener, ¿sale? Ya sabemos todos cómo cambiar el tipo de letra, las fuentes, los tamaños, los colores y todos esos elementos básicos, ya no tenemos ningún problema.
Una vez que ya los cree, les repito, es muy importante que tenga identificados cada uno de los elementos que voy a estar usando porque justamente esos elementos van a ser los elementos claves que voy a poder estar interactuando con el código. En este caso, los nombres más importantes son los que tienen las operaciones que van a llamar a su vez a otros formularios. Entonces aquí yo los llamé botón suma. No olviden esta práctica, por favor, cuando veíamos lo de camel case. Las palabras juntas, sin espacios, sin acentos y la primera letra de cada una de las palabras con mayúscula. Yo aquí tengo botón suma, tengo botón resta, tengo botón multiplicación y tengo botón división. Esos son los 4 elementos que van a estar llamando al resto de mis formularios. ¿Ok? Una vez que entonces ya tengo los 4 elementos en modo de diseño de creados, es muy importante que nos ubiquemos en el código que vamos a usar para cada uno de los botones. Y si se fijan, ese código se va a generar dentro de cada uno de los botones. Una vez teniendo los botones, recordemos que podemos ejecutar mi proyecto dándole clic aquí en Run File o con la tecla Shift F6 para que quede de esta manera. En este caso, en este primer ejemplo, yo di clic en el botón de suma y esa acción me llevó a abrir el formulario que va a tener la operación de suma. Como les mencionaba en la parte introductoria, podemos manejarlo con un solo cuadro de texto o podemos tener 2 cuadros de texto, como el ejemplo de nuestra clase anterior, donde coloquemos el número 1 y el número 2 y en un cuadro de texto más o en una etiqueta me muestre el resultado. Esto lo dejo a su criterio para que lo hagan de la manera que ustedes quieran. Una vez que ya tengo creados esos objetos, vamos ahora a lo que es el diseño y la programación de cada uno de los formularios de las operaciones básicas. Vamos a ver, si ustedes hasta ahorita van corriendo su proyecto, van a ver que si ustedes le dan cerrar al formulario de suma, por ejemplo, se va a cerrar también el botón principal. Entonces, estando en este caso en el formulario de suma, voy a dar botón derecho y se va a abrir este cuadro de propiedades. Las que nos interesan para este caso son específicamente estas dos, donde puedo agregar el título, que yo le podría poner suma. Ese título va a aparecer aquí y en donde dice Default Close Operation y voy a poner la acción Exit on Close para que cuando yo dé clic específicamente en el botón cerrar de ese formulario sea el único que se cierre y no me lleve a que se cierre también mi formulario principal. Una vez que yo establezco esas operaciones, el formulario puede funcionar cerrándose, como les decía, por sí solo. Entonces, continuando con nuestro procedimiento, observemos que este es uno de los códigos que yo les estoy mostrando, en este caso de manera de ejemplo, donde llamo a los formularios que tienen las operaciones restantes. En este caso, podemos ver que estoy creando para el formulario resta una variable, un objeto que se llama vanResta. Ahí le estoy asignando como nuevo justamente el valor de formResta. Y vanResta entonces está mostrándome al formulario que estoy llamando aquí, que en este caso es resta. Este ejemplo que les marqué específicamente es para llamar desde el botón, desde el formulario principal al formulario de resta. Aquí tengo lo correspondiente para suma y aquí tengo lo correspondiente para multiplicación. Les repito, es muy importante que tengamos muy bien ubicados los objetos que estoy usando y los nombres que estoy asignándole a cada uno de ellos. Y eso lo puedo ver claramente en esta parte, porque como lo hemos visto en clases, esos nombres son los que me van a servir para referenciarlos cuando esté desarrollando mi código. ¿Ok? El resultado hasta este momento puede ir siendo de esta manera. Yo una vez que doy clic
a cada uno de los botones, me va a ir llamando a sus correspondientes operaciones. Observen que aquí pasa algo que les mencionaba en la introducción de este video. Yo aquí los hice de manera muy práctica con un solo caption. En un mismo caption pongo los números y ahí solamente presiono el botón de la operación y me hace me hace la operación. Ustedes pueden usar dos captions para introducir los números y un tercero para mostrar el resultado. Pueden hacerlo de esa manera o pueden hacerlo simple para que en uno solo se muestren todas las operaciones. Entonces, ya que tenemos esto, es muy importante que creemos la clase. Recordemos que algo fundamental en Java es crear clase. Entonces, estando nuevamente en el paquete de ejemplo forms que creé hace un momento, lo que voy a crear ahora es una clase de Java. Recordemos, les repito que son fundamentales las clases en la programación orientada a objetos. Yo estoy creando una clase que le puse por nombre operaciones y en operaciones voy a tener justamente el código de cada una de las operaciones. La estructura de esas operaciones, de esa clase, es justamente esta, así de simple. Estoy declarando como float una variable contador, que si recordamos los ejemplos que hacíamos con if y con for, ese contador aquí va a interactuar consigo mismo, en este caso para establecer la operación de suma. Así de simple es. Estoy declarando mi variable contador, la estoy inicializando como 0, después establezco el método público para llamar a calcsuma y ahí se almacene un valor. Ese valor justamente es el que se va a sumar en sí mismo para el objeto o la variable contador. Y así tal cual de esta manera es que debemos de crear dentro de esta misma clase que se llama operaciones los 4 métodos siguientes, en este caso 3, para lo que va a ser resta, multiplicación y división. Eso ya lo dejo un poco a su imaginación de ustedes, que ustedes justamente hagan esa parte. Teniendo esa clase ya con sus 4 métodos, el código que va a tener ahora el botón, cada uno de los botones que van a hacer las operaciones dentro de los formularios va a ser justamente este. Si se fijan, este es el botón sumar que está dentro del formulario form suma. Y el botón sumar es justamente el que tiene el signo de más. Ese botón va a tener justamente ese código. Nuevamente estoy declarando como tipo float mi variable num y con la instrucción float parse float, recordemos, como les decía, que NetBeans trata los cuadros de texto o los cuadros de entrada como textos. Nuestra función va a ser convertir esos textos a números, en este caso a números flotantes. Y eso lo estoy haciendo justamente con esta instrucción. Después, mediante mi objeto operar, le asigno el valor que esté contenido en ese método para que después con estas dos instrucciones solamente le dé el enfoque a esos cuadros que va a tener cada uno de los números. Y bien, de esta manera es como habremos realizado el procedimiento para el formulario principal, para cada uno de los formularios y para la clase que yo llamé operaciones. Bien, con este procedimiento espero que haya quedado claro cómo es que tenemos que realizar todas estas funciones. Recuerden, nos vemos en clase, aquí está mi contacto y recuerden, programa o serás programado. Estamos al pendiente, chicos. Saludos.